Buenas tardes, amigos. Este es otro video de Enneagrama y Personalidad. Bienvenidos a mi canal. Vamos a hablar de la tríada del instinto en el Enneagrama, ¿sí? Ustedes saben que los eneatipos son 9 personalidades básicas. Hablamos en el anterior video que el Enneagrama es un mapa de la personalidad humana en el cual tenemos 9 formas, ¿sí?, de ver la realidad. Estos son los 9 eneatipos, los 9 egos, las 9 personalidades. Hay escuelas que van a llamar personalidad y otros que van a decir 9 egos, ¿sí? ¿De qué manera se conforma la tríada del instinto? ¿Cuáles son los eneatipos que conforman la tríada instintiva? Para entender esto y para empezar a hablar de las tríadas, vamos a recordar los conceptos de George Ivanovich Gurdjieff. Recuerde que él fue el que trajo el enneagrama. Si bien el enneagrama era un símbolo, ¿sí?, místico, esotérico, del sufismo, y Gurdjieff lo trae de Oriente a Occidente, la línea de Claudio Naranjo, Carichazo I, lo toma para estudiar la personalidad humana. Dejar un poco de lado la parte mística para abordarlo desde una psicología de la Gestalt, en el caso de Claudio Naranjo, ¿sí? 40 años trabajando con el enneagrama. Esta descripción de estos prototipos, de estos patrones de comportamiento de los 9 eneatipos, es importantísimo tenerlo en claro, porque imagínense que uno va por la vida y no entiende por qué el otro actúa como actúa, por qué se tropieza siempre con la misma piedra, por qué uno no puede sortear siempre los mismos obstáculos, ¿no? Siempre pareciera que tenemos esa debilidad interna, esa debilidad que nos hace flaquear ante determinadas circunstancias y sobre todo en situaciones de estrés, y que en la tríada instintiva se ve mucho porque los instintivos son de alguna manera muy reactivos ante las vicisitudes que los rodean. Volviendo a Gurdjieff y los 3 centros, Gurdjieff habló sobre los seres tricerebrados, ¿sí? En Relatos de Belsugoso y Nieto, un libro en el cual está de manera alegórica narrada esta experiencia que Belcebú tiene cuando conoce a los terrícolas, él manifiesta que los seres humanos somos tricerebrados, que creemos que tenemos un solo cerebro, pero en realidad tenemos 3. El centro emocional, el centro intelectual y el centro instintivo. ¿Nunca les sucedió que piensan una cosa, que sienten otra cosa y que después hacen otra cosa? Qué poca capacidad de conocimiento, ¿no?, que nos tenemos, de autoconocimiento. Y decimos, yo siempre soy yo siempre soy el mismo, soy la misma. Si por medio de la observación de sí, que es trabajo del cuarto camino, nos vamos descubriendo, vamos sacando como una capa de cebolla tras otra estas contradicciones del ser humano, y en cada uno de los casos en particular, nos vamos a ir dando cuenta que no somos lo que nosotros creemos que somos, que ni siquiera nos conocemos. La tríada del instinto se compone por el eneatipo 8, el eneatipo 9 y el eneatipo 1. Vamos a hablar hoy del eneatipo 8. El eneatipo 8 tiene como pasión dominante la lujuria, ¿sí? Es un eneatipo que es un eneatipo fuerte, que está siempre al frente, va a proteger al más débil, ¿sí? Es muy reactivo. Este eneatipo tiene como patrón de comportamiento esta fijación, ¿no? La fijación de decir, yo tengo que controlar todo. Todo tiene que estar bajo mi control. Si yo controlo todo, a mí nadie puede lastimarme, porque lo que tiene miedo el 8 es el miedo a ser lastimado. Desde niño formó esta coraza, ¿no?, por un distanciamiento con la autoridad, con el padre, ¿no?, con esto que se genera en un niño cuando tiene un padre autoritario, y bueno, voy a hacer todo lo contrario de lo que dice mi padre. Y tiene una cierta complicidad con la madre. Ese es el niño 8, ¿no es cierto? Y manifiesta después, en la vida adulta, un comportamiento en el cual la moral, la ética, las instituciones son absolutamente inválidas para su pensamiento. Bueno, pero ¿por qué lo dice este? ¿Por qué lo dice el otro? No me importa, ¿no? Esa es la cuestión del 8. No le interesa seguir los patrones institucionales
sí le interesa seguir su propio rumbo. Es una persona muy fuerte, una persona con mucho arrojo y valentía, ¿eh? Tiene ese posicionamiento entre un 8 y bueno, el 8 hace revoluciones, el 8, uy, es el jefe, es conocido como el jefe. Pero este jefe, este ser, el 8, que necesita poder, quiere poder para poder controlar, vuelvo a repetir, su entorno y estar así tranquilo, porque tiene miedo que lo invadan, tiene miedo. Recuerden que todos los eneatipos tienen miedo, ¿sí? Pero los instintivos, el miedo va a ser desde otro lugar. Los mentales vamos a ver que tiene miedo al miedo. El mental, la tríada de lo mental tiene miedo al miedo. La tríada emocional es más una vergüenza lo que siente, ¿sí? Una tristeza también. La tríada del instinto lo que va a sentir es otra cuestión, ¿no? Es un miedo, como cada eneatipo, en este caso el 8, un miedo a ser controlado y a ser lastimado. El 8, cuando se da cuenta de este miedo, cuando emprende el viaje de autoconocimiento, realiza un centramiento, lo que se llama centramiento, si bien son términos con los cuales uno podría decir, bueno, pero ¿por qué se descentra, se centra el eneatipo? Toma características, ¿sí? El eneatipo 8 cuando está consciente, porque recuerden que el eneagrama tiene esta cuestión, no es solamente un símbolo, un mapa para describirte, para categorizarte, para etiquetarte, ¿no? Porque no serviría de nada, ¿sí? Acuérdense que definir es limitar también, ¿no es cierto? Entonces, vamos a pensar en esto de categorizarnos con un número, ¿sí? Para reconocernos un poquito más. Y a partir de ahí, trascenderlo, ese ego. Necesitamos el viaje del eneagrama, el viaje del héroe, es ese, trascender el ego y llegar a ser un poco más conscientes. Después vamos a explicar un poco más lo que es la observación de sí y cuáles son las técnicas para reconocernos. Cuáles son las técnicas para poder discriminar la actividad de los centros. Centro emocional, centro intelectual y centro instintivo. Bueno, este eneatipo 8, cuando adquiere esta capacidad y esta comprensión de autoconocimiento y se va dando cuenta que lo que tiene es miedo a que los demás lo lastimen, pues una herida de la infancia, ¿sí? Y que su deseo de controlar y de estar siempre al mando tiene que ver con esa carencia y con ese miedo y esa limitación, se va a centrar al 2, que el 2 es un eneatipo de la tríada de la emoción y su virtud va a ser el amor incondicional. Entonces el 8 aprende del 2, aprende a ser más empático, a sentarse y escuchar al otro, a generarle ese vínculo que por la coraza del 8 no lo puede establecer correctamente. Pero cuando el 8 se descentra, la literatura de eneagrama habla de estas palabras, con estos términos, descentra. Cuando está descentrado, se va al eneatipo 5, que es de la tríada del intelectual. Y en el eneatipo 5 toma características del 5, que es el aislamiento, ¿no es cierto? Se encierra en su cueva y no quiere saber nada, no quiere que le hable nadie, y puede pasar mucho tiempo en ese descentramiento y va a tomar características del eneatipo 5. El viaje del 8 entonces es vincularse a través de las flechas del eneagrama, tomar del 2 las características, repito, del amor incondicional, del interés genuino por las otras personas, abandonar ese miedo a ser un dependiente emocional, a ser tildado de débil, porque el 8 tiene miedo a ser débil, y así va a ir reconstruyendo su propia esencia. Acuérdense que el eneagrama también parte de esta base. Volvamos a la esencia, trascender el ego para volver a la esencia. ¿Y qué es la esencia? Lo que éramos cuando éramos niños. Y que por miedo tuvimos que dejar de lado y construir un ego, una especie de coraza en la cual meternos para poder salir al mundo y pelearla. Así que esta es la breve descripción del eneatipo 8. Hasta el próximo video, en donde vamos a describir a otro eneatipo de la tríada del instinto, y les pido que si les gustan mis videos, se suscriban a mi canal, Eneagrama y Personalidad. Gracias.